veces pensamos que la pregunta sobre qué es eso de la creatividad y cómo surge es una moda actual y que antes poco se lo ha preguntado nuestra sociedad, pero desde la antigüedad diversas culturas se han hecho esa pregunta, ya sean intelectuales, investigadores, filósofos, religiosos o personas comunes y corrientes. Autores como Stenberg y Lubart se han dedicado no solo a estudiar la creatividad, sino también a investigar cómo se ha comprendido o estudiado este concepto a lo largo de la historia. Ellos nos plantean que es posible identificar 6 enfoques. Un primer enfoque es el modelo místico. En este, la capacidad creativa fue inicialmente abordada por varias religiones. Desde su punto de vista, los humanos no éramos considerados capaces de crear, ya que la creación a partir de la nada era atribuida únicamente a los dioses. En algunas de estas religiones, la palabra creatividad solo podía asociarse a actividades que implicaban la manifestación de algo previamente generado por un ser divino. Por otro lado, algunas religiones sostenían que los seres humanos podían crear, pero solo con la intervención divina. Por lo tanto, en algunas culturas se ofrecían ofrendas a los dioses cuando se buscaba recibir el don de la creatividad. La premisa subyacente en esta perspectiva es que la creatividad es algo externo al ser humano y es incomprensible para él. Se cree que la capacidad creadora proviene de fuentes externas en forma de inspiración infundida, a menudo a través de otros, como actos, como la oración, las ofrendas a los dioses, los rituales que aparentemente desencadenan ese momento creativo. Desde mi punto de vista, esta aproximación carece de fundamento científico y da lugar a 2 mitos o creencias erróneas significativas. 1. Que la creatividad tiene su origen fuera de las personas. 2. Que solo unos pocos privilegiados reciben el don de la creatividad. Y también nos hace creer que tenemos que llevar rituales a cabo para poder activar el don de la creatividad. Una segunda aproximación es el enfoque psicoanalista. Desde la perspectiva psicoanalítica o psicodinámica, los seres humanos experimentamos una constante tensión entre los aspectos de nuestra mente que operan en el plano consciente y los que residen en el inconsciente. Desde esta óptica, la creatividad se entiende como un estado que surge de esta tensión y que permite a los creadores expresar sus deseos inconscientes de una manera socialmente aceptable a través de sus obras. No obstante, este enfoque presenta desafíos aparte de la falta de evidencia empírica sistemática. En la actualidad, las ciencias cognitivas ofrecen una explicación más sólida sobre la relación de nuestra conciencia y los procesos no conscientes o automáticos que operan en nuestra mente. La relación entre lo consciente y lo no consciente, aunque a menudo procesados sin que seamos conscientes de ellos, no necesariamente entra en conflicto, lo que sugiere que no puede ser considerado como una explicación completa de por qué creamos. Es cierto que gran parte del proceso creativo se desarrolla en las profundidades de nuestra mente de formas que aún no comprendemos completamente, pero con el tiempo, estas áreas se vuelven menos enigmáticas. Este enfoque refuerza la idea de que la creatividad es algo fuera de nuestro control, es casi como si fuéramos marionetas de nuestro subconsciente. Esto mantiene ideas románticas de la creatividad que ponen un velo casi mágico a la producción creativa. Sí, muchas de las cosas que pasan en el proceso creativo escapan al rango de nuestra mente consciente, pero eso no quiere decir que estemos bajo el control del inconsciente y que no podamos comprender, orientar y cultivar nuestros propios procesos creativos. Un tercer enfoque de la creatividad es el enfoque psicométrico. Las personas que trabajan desde este enfoque se centran en la medición de la creatividad y parten del supuesto que es una capacidad incremental y por tanto puede ser cuantificada. Su objetivo principal es identificar y predecir quiénes son las personas creativas y quiénes no. ¿Cuál es su nivel de creatividad?
Estos enfoques se encargan de la identificación de las fases del proceso creativo, las dimensiones y los atributos de los creadores, además de desarrollar herramientas que permiten distinguir lo que se denomina el pensamiento divergente y convergente. En general, el pensamiento creativo se ubica típicamente dentro del ámbito del pensamiento divergente debido a su naturaleza flexible, mientras el pensamiento lógico-analítico se contrapone y se sitúa en el ámbito convergente. Desde esta perspectiva, inicialmente, se desarrollaron pruebas destinadas a medir diferentes aspectos de la creatividad como la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y la elaboración. Estos conceptos fueron adoptados por otros enfoques a medida que evolucionaba el estudio de la creatividad. Hoy en día, se libran intensos debates sobre si es factible medir o no la creatividad y, en caso afirmativo, cómo abordar este desafío. Además, surge un desacuerdo en cuanto a la división entre mente y lógica, entre la mente creativa y la mente analítica. Esta distinción resulta simplista al analizar la producción creativa en acción, ya que en realidad el crear y al observar el proceso que sigue un creador, involucra tanto procesos cognitivos creativos o divergentes como analíticos o convergentes. Estos procesos varían según la fase de la creación, especialmente en situaciones de innovación. Ahora bien, es importante señalar que hay varios riesgos en el enfoque psicométrico, ya que sus resultados o los resultados de la medición de la creatividad no siempre se aplican de manera efectiva o se utilizan constructivamente. La pregunta de quién es más o menos creativo en sí misma no aporta mucho. Si logramos desarrollar una herramienta que rastree y comprenda los procesos creativos, podríamos explorar cómo nuestras acciones influyen en la creatividad y, en última instancia, cómo potenciarla. Es por eso que, si bien dentro del enfoque psicométrico podría haber unos elementos problematizantes, el desarrollo de esta área puede ser muy potente para la investigación de creatividad. Un cuarto enfoque del estudio y el desarrollo de la creatividad es el enfoque pragmático. Este modelo, a diferencia de los otros, se enfoca más que en explicar el surgimiento de la creatividad, se dedica a crear estrategias para su desarrollo práctico. En este enfoque, la creatividad se considera una habilidad cuyo despliegue está vinculado a situaciones y actividades que permiten su ejercicio. Como resultado, este modelo tenía un impacto significativo en ámbitos empresariales y educativos, dando lugar a estrategias como 6 sombreros para pensar, la lluvia de ideas, Scamper y Design Thinking, entre otras. No obstante, este enfoque presenta un problema importante. Al no investigar cómo funciona la creatividad en profundidad, carece de una base sólida que explique por qué y cómo opera. Esto dificulta la comprensión de cómo potenciarla, más allá de la realización de las actividades propuestas. Si una estrategia no funciona y yo no comprendo cómo es que pasa y ocurre la creatividad, no puedo identificar la fuente del problema. Y si funciona, no puedo describir las razones que hay detrás de los resultados obtenidos. Este problema se puede abordar cuando se realiza el análisis de las actividades a la luz de los enfoques cognitivos o sociopersonales, y podrían complementar o solucionar la falencia de este enfoque. Un quinto enfoque planteado por Stenberg y Lumberg es el enfoque sociopersonal. Este se enfoca en identificar las características de individuos creativos con el fin de comprender sus procesos para generar producción creativa.
Su enfoque se centra en el estudio de las variables de personalidad y motivación, las cuales, cuando se confirman con el entorno, se consideran factores determinantes en el surgimiento de la creatividad. Mihaly Csikszentmihalyi, por ejemplo, sugiere que la creatividad es un proceso dinámico que surge de la interacción entre la personalidad, las habilidades del individuo, el campo en el que operan, el contexto social y cultural y el entorno en el que se encuentran. Este enfoque integral reconoce la importancia de todos los elementos en la comprensión y promoción de la creatividad. Además, este modelo abraza una perspectiva profundamente humanista. Desde esta óptica, varios autores destacan que la creatividad no solo nos ayuda a resolver problemas, sino que también se constituye en una fuente de crecimiento personal. Finalmente, el último enfoque planteado por los autores es el cognitivo. Los enfoques cognitivos de la creatividad exploran los procesos mentales que subyacen a la generación de ideas originales e innovadoras. Margaret Boden, en su obra, ha destacado la importancia de diferentes tipos de pensamiento como el pensamiento exploratorio y el pensamiento transformacional en la creatividad. Boden argumenta que la creatividad involucra la combinación de conceptos previos de manera novedosa y la exploración de nuevos dominios cognitivos. Por otro lado, el modelo de la creatividad como decisión de Stenberg y Lubbart destaca que la creatividad implica un proceso en el que las personas toman decisiones conscientes y estratégicas para generar ideas innovadoras. En lugar de ser un acto puramente intuitivo, este enfoque enfatiza la importancia de la reflexión y la planificación en el proceso creativo, subrayando que la creatividad no solo surge de la inspiración espontánea, sino que también de la forma de tomar decisiones deliberadas que impulsan a la búsqueda de soluciones originales y significativas. El modelo Geneplore, desarrollado por Finke, Ward y Smith, se centra en cómo las ideas creativas emergen a partir de la combinación de conceptos previos y la exploración de nuevas posibilidades. En este modelo, el proceso creativo implica la extracción de elementos de experiencias pasadas en formas nuevas y significativas a través de la exploración. En conjunto, estas tres teorías cognitivas de la creatividad resaltan la importancia de la mente humana como un generador activo de ideas creativas y ofrecen perspectivas valiosas para comprender cómo se desarrolla la creatividad en el pensamiento humano y en particular desde nuestras aulas de clase.